Nació en A Coruña hace ahora 53 años, está casado, tiene 2 hijos, es licenciado en Derecho y comenzó a colaborar con La Voz de Galicia cuando todavía estudiaba COU. Al finalizar la carrera inició su andadura como redactor en ese diario. Luego puso en marcha 2 importantes departamentos de comunicación, el de Inditex y el de Caixa Galicia. En televisión ha presentado varios espacios de éxito como En Titulares, Palabras Mayores o Millennium, y en radio fue durante años el comentarista principal de la cadena COPE en Galicia. Premio Galicia de Comunicación en 2 ocasiones, fue redactor jefe de opinión del diario El Correo Gallego, en donde sigue siendo colaborador fijo, y en Televisión de Galicia presenta en la actualidad el espacio de debate Foro Aberto. Don Carlos Luis Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches, y don bienvenido. Pablo. Gracias. Cuando usted creó el departamento de comunicación de Inditex fue realmente, me imagino, que una auténtica revolución. Era una empresa en la que la transparencia no era precisamente su cualidad más destacada, ¿no? Hombre, yo fui un auténtico intruso, ¿no? Realmente pocos periodistas habían penetrado en el Santa Santorum de Inditex en aquel momento, ¿no? Y yo le puedo contar una anécdota de esa opacidad a la que usted se refiere. Al poco de entrar yo decidimos hacer un reportaje fotográfico para unos folletos que se iban a divulgar sobre todo fuera de España, y para eso contratamos a Xurxo Lobato, un compañero fotógrafo que usted conoce también como yo. Y bueno, la primera vez que entra en la fábrica, en el llamado carrusel por donde se movían las prendas, pues coincidimos en el aparcamiento con Amancio Ortega. Entonces, claro, nos encontramos tal, y Xurxo Lobato le pregunta a Amancio Ortega, ¿tú trabajas aquí? Y le contesta Amancio Ortega, sí, en el almacén. Es decir, el principal fotoperiodista de aquel momento, porque era jefe de fotógrafos de La Voz en aquel momento, no sabía quién era Amancio Ortega. Es decir, eso es un gran triunfo de la opacidad, ¿no? Sí. Lo que no consigue usted es convencer a Amancio Ortega, el fundador de la matriz de Zara, para que le concediese ninguna entrevista en toda su vida a ningún medio de comunicación. Es verdad, es verdad. Bueno, él es muy celoso de su intimidad, y yo, por seguir con anécdotas que siempre son más ilustrativas que cualquier otra cosa, hubo una época en la que hubo un intento de asociación con Benetton para entrar en el mercado italiano, y yo lo acompañé a recibir a Luciano Benetton a Alvedro, y claro, Benetton, pues claro, la salida de Benetton del avión, la entrada en la terminal y tal, pues fue una apoteosis, fotógrafos, cientos de fotógrafos y tal. Al lado estaba Amancio Ortega y nadie lo conocía, ¿no? Y a mí me dijo, eso no quiero que me pase nunca, ¿no? Es decir, yo creo que es una filosofía que mantuvo desde siempre y que le va bien. Él sigue manteniendo su círculo de amigos, amigos que no están vinculados ni al mundo de la moda ni al mundo de las finanzas, y yo creo que para él ha sido una garantía de estabilidad. De todas maneras, don Pablo, le diré que es una pena, porque yo, que he tenido ocasión de hablar con él, por fortuna, en varias ocasiones, ¿no? Daría una entrevista magnífica. Me imagino que tendrá muchísimas cosas que contar. De todas maneras, si a día de hoy usted me lo trae aquí, yo le entrevisto, no se preocupe. Se lo diré cuando lo vea, pero lo veo difícil. Está claro, don Carlos, que la situación de Inditex no tiene nada que ver con la de la otra empresa cuyo departamento de comunicación cree usted, Nova Galicia Banco. ¿Qué cree que va a ocurrir finalmente con esta entidad financiera? Vaya pregunta. Bueno, yo soy muy escéptico en cuanto a la salida. Yo creo que al final va a acabar en una subasta, en una absorción por un gran banco español. Yo, cuando se habla ahora de pérdida de galleguidad, yo creo que la galleguidad se perdió cuando los grandes empresarios gallegos, entre ellos Amancio Ortega, decidieron no apostar o apostar simbólicamente solamente por el nuevo proyecto bancario, ¿no? Yo creo que en la medida en que el empresariado gallego decidió que no le interesaba o que le interesaba muy poco, la galleguidad de ese proyecto desapareció. Ahora, lo único que hay de galleguidad es el equipo directivo, ¿no? José María Castellano, también ligado a Inditex, como usted sabe. Pero yo creo que, por desgracia, el final es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, que la galleguidad la damos por muerta hace tiempo, y ahora preocupa más que nada la solvencia, ¿no?
Sí, sí, aquel famoso binomio, ¿no? Al que se refería el presidente. Sí, yo creo que, vamos a ver, en primer lugar fue imposible porque hubo una demolición deliberada del modelo de cajas de ahorros, capitaneada por el anterior gobierno y por el que sigue siendo el presidente del Banco de España. Y esa fue la primera fase de pérdida de galleguidad. Y la segunda es más culpa nuestra, de nuestro tejido productivo. Es decir, la falta de apuesta de los empresarios, que, ojo, el empresario gallego tiene mucho derecho a invertir donde lo crea conveniente, por supuesto, ¿no? Quizá también, don Carlos, la culpa, ahora que habla usted de culpa, ha sido de algunos gestores de entidades financieras que, ahora estamos viendo el caso de Bankia toda esta semana y la semana pasada, apostaron mucho más que por invertir en los sectores verdaderamente productivos de nuestra sociedad, por créditos a los grandes constructores, no solo por comprar ladrillos, sino por dar crédito a los grandes constructores para compra de solares y... Sí, el modelo de cajas, usted sabe que se desnaturalizó poco a poco, ¿no? Es decir, después del famoso decreto Fuentes-Quintana, que bancarizó las cajas, después hubo la fase de, como usted dice, de expansión a un negocio que no era el tradicional. De hecho, sigue habiendo cajas en Europa. Usted sabe que en Europa, en Alemania, las cajas que dependen de los Estados federados son muy bollantes, funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque se han dedicado al negocio tradicional, al pequeño ahorrador, a la pequeña empresa. Bueno, aquí seguimos otro y nos ha ido muy mal. Y ahora vemos que algunos bancos o entidades financieras se acercan o intentan acercarse ya a estas alturas, fíjese usted, a las pymes. Por ejemplo, veíamos hace días el Santander con una oferta de 4.000 millones de euros para créditos a pequeñas y medianas empresas y a familias. Quizá llegue un poquito tarde ese acercamiento, ¿no? Sí, porque en esos sectores ya hay desconfianza, ¿no? Con respecto a la banca tradicional, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, yo creo que a lo mejor una de las vías de salida de esta crisis es volver al negocio tradicional de todo el mundo, es decir, que la banca vuelva a ser banca, que las inmobiliarias vuelvan a ser inmobiliarias en más y que cada uno haga lo que sabe hacer, ¿no? Que yo creo que eso es en lo que nos equivocamos. ¿El sistema financiero español es sólido o esto es una milonga que nos están contando? Es decir, está claro que el Banco de España les ha obligado durante años a comunicarle absolutamente todo, a aprovisionarse en lo que la ley establecía, etcétera, pero ¿es realmente sólido? Como decía el señor Zapatero en la anterior legislatura, desde luego en la Champions League no estamos, No pero estamos. no sé si estaremos en la permanencia, pero ¿estamos en la permanencia por lo menos? Yo tengo muchas dudas, La pregunta es cuántas Bankias hay, ¿no? Y no lo sabemos. Hasta hace poco se nos decía que Bankia era un modelo para el sistema bancario, no solo español, sino europeo. ¿Pero usted cree que las cuentas están maquilladas, falseadas o hinchadas de la mayor parte de los bancos y cajas de España? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Siento darle esa respuesta, pero yo creo que sí. No creo que tranquilice mucho a nuestros espectadores, pero le intranquiliza mucho más, sin duda, ver que el crédito no fluye. ¿Qué ocurre ahí? ¿O es que todavía hay mucho miedo a ese ladrillo apalancado? Sí, hay miedo, y yo creo que también hay miedo del propio sistema bancario a la solvencia del tejido productivo español. Yo creo que es un error. Pero es así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la banca tradicional española, la gran banca tradicional española, se ha dedicado más al negocio exterior. Y de hecho, cuando vemos los balances, la parte exterior de esa banca es predominante en estos momentos. Y esa cosa que llaman especulación, que los ciudadanos no hacemos, contra lo que también decía el señor Zapatero, pero los bancos sí han hecho y se han dedicado a mover el dinero de un lado a otro buscando beneficio rápido, ¿no? Hay una especulación buena. Si realmente nosotros vivimos en un sistema que se basa en especular, en una expectativa de futuro mejor que el presente. Eso, en definitiva, es la especulación. Sería una especulación sana, digamos. Sana, y otra insana. Es igual que el colesterol, ¿no? Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Hay una especulación buena y una especulación mala. Por desgracia, en los últimos años ha primado la mala, ¿no? Demos un salto, si le parece. ¿Necesita España una reforma urgente y estructural de sus instituciones, una revisión de los ayuntamientos, las diputaciones, el Senado, las comunidades autónomas, sobre todo para evitar duplicidades? Fíjese en lo de urgente,
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque creo que, por ejemplo, el sistema autonómico, don Pablo, mi generación periodística ha vivido el nacimiento de la autonomía gallega, y yo creo que ha habido un error de concepto inicial. La autonomía se vio siempre más como un símbolo que como un instrumento eficaz de gestión. Y yo creo que eso ha lastrado a muchas autonomías. No digo que la nuestra sea exclusiva en eso, ¿no? Pero se ha visto más eso, un símbolo, y como es un símbolo, pues tiene que tener grandes edificios, grandes banderas, es decir, todo lo simbólico ha primado más que lo estrictamente gestor, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta de que hay instituciones que si no gestionan bien no tienen sentido. Pero, por ejemplo, en Galicia, donde está claro que tenemos un gran gestor al frente de la comunidad en este momento, chirría un poco el esquema, es decir, probablemente el señor Núñez Feijóo choque contra el funcionamiento de nuestras propias instituciones para poder hacer los recortes y los ajustes que quiere hacer, que se ha demostrado que son efectivos. Es que yo creo que el gran problema y la gran virtud de nuestro presidente es que es un presidente posmoderno en un país que en algunos sectores, algunas provincias, algunos territorios, vive todavía en el siglo XIX. Entonces hay una descompensación. El caso de Orense es evidente, ¿no? Es decir, el presidente tiene la gran virtud de haber introducido en la agenda política una idea de austeridad que no estaba. Que no estaba ni con el bipartito, ni tampoco con Fraga, ni con Albor, ni con Laxe. Es decir, es un mensaje completamente nuevo. Está ahora, pero cuando empezó él no estaba. Exactamente. Entonces, introducir ese mensaje yo creo que tiene un gran mérito. ¿Qué sucede? Que hay muchas resistencias. Veamos, si no, el caso de las fusiones de ayuntamientos. Ni siquiera en el propio Partido Popular ha habido un gran entusiasmo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo esa rémora, ese vestigio de la administración como algo simbólico. ¿No cree usted que todavía ahora, con todo lo que ha ocurrido, con 5 millones y pico de desempleados, con una deuda galopante, bueno, y unos intereses de 17.000 millones al año para pagar de esa deuda, etcétera, etcétera, todavía hay mucha gente en España, en general, que no se ha dado cuenta de que la fiesta ha terminado? Bueno, yo creo que cada vez somos más conscientes de eso. Otra cuestión es si eso se traslada, por ejemplo, al comportamiento político de la gente, ¿no? ¿Cuál es la duda que tenemos muchos? Si lo que está haciendo actualmente el gobierno del Partido Popular se llega a haber trasladado al programa electoral, hubiera obtenido los mismos resultados, no lo sé, no lo sé. Es evidente que en otros países europeos el electorado ya ha cambiado su mentalidad, su cultura, es decir, ya no vota demagogia, pero hay otros electorados europeos que sí. Comparemos el comportamiento alemán y el griego, son dos Europas completamente distintas. Eso le iba a decir, que a lo mejor en nuestro país nos fiamos mucho de las fobias, las filias. Véase el caso de José María Aznar, que cierra su mandato con un poco más de un 8% de paro, pero nos cae mal, o a una persona no le cae demasiado bien, o su cara no es extremadamente atractiva, o lo que sea. Pero lo que decía usted, no se vota tanto la gestión, no se vota tanto la efectividad como la imagen, o algo que ya ocurría, por cierto, en la época de Adolfo Suárez. Sí. Sí, yo creo que eso es una rémora de nuestro sistema político, es decir, una buena parte del electorado español y gallego es de un partido igual que es de un equipo de fútbol, es decir, usted es de nosotros, mejor dicho, somos del Deportivo al margen de los resultados que obtenga, nos gusta que gane. Pero mire que nos están viendo en Vigo y están bueno, sin duda, poniendo toda la carne en el asador para que ascienda a Primera División. Sin duda, también. y ahí estamos todos, Pero quiero decirle que somos de un equipo con independencia de cómo juegue en un momento concreto. Eso es preocupante. Claro, y la gente a veces es de una sigla política con independencia de cómo gestione, es decir, simplemente por simpatía, por atavismos familiares, por tradición. Hombre, eso es una pena, ¿no? Es decir, yo creo que el electorado tiene que ser promiscuo, básicamente promiscuo, tiene que cambiar y traicionar a su partido de toda la vida
cuando no le convence su gestión. Eso elevado a la enésima potencia hace que, por ejemplo, un país como este, como decíamos, con muchísimo desempleo, con esa deuda, un gobierno que negó la crisis, que gastó el dinero público, ahora ya se puede decir sin hacer opinión, de forma descontrolada, que ha colocado de líder de la oposición a quien era vicepresidente, del que fracasó, nos diga, la izquierda, que ellos tienen la autoridad moral. Se lo oíamos hace días a Tomás Gómez. ¿Usted cree que eso en otro país hubiera tenido cabida? En un país moderno, claro, no africano. Hombre, con razón esa misma formación política o elementos significativos de esa formación política a la que usted alude, que es el Partido Socialista, han insistido tanto en la memoria histórica, porque yo creo que esa autoridad moral a la que usted se refiere tiene una raíz que es la guerra civil y es el franquismo. Es decir, el franquismo es por así decir, lo que legitima a la izquierda española, haga lo que haga. Pero han pasado tantos años, sí, pero y ya los jóvenes no saben ni quién era Franco, salvo que lo lean en un libro. Pero yo creo que ese mito sigue existiendo. El hecho de que la izquierda tiene un plus de legitimidad por haber luchado contra el franquismo y la derecha tiene todo lo contrario por haber colaborado con el franquismo, como si esta derecha o este centro derecha fuera heredero del franquismo, eso ha sido tremendamente rentable para mantener esa idea de la izquierda, ¿no? ¿Y eso explica, según usted, el desequilibrio mediático que hay? Porque es evidente que ha habido y hay muchos más canales de televisión, muchas más emisoras de radio de izquierda que de derecha. Véase Televisión Española en estos 6 primeros meses de gobierno de Mariano Rajoy, donde todavía predominan los contertulios de izquierda de forma extraordinariamente mayoritaria, por decirlo de una forma fina. ¿Eso justifica, o es lo que ha justificado, le ha servido de base para ese tipo de desequilibrio? Sí, claro, es decir, por ese plus que yo le decía, es decir, es más cómodo. ¿Pero se acabará algún día ese plus o...? Hombre, yo creo que sí. ¿O dentro de 100 años seguiremos todavía con lo de la izquierda tiene la autoridad moral? Pero también depende del centro-derecha. También depende del centro-derecha. No Esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta le va a gustar. Venga. ¿Comunica mal el Partido Popular o es que la izquierda es una experta en manipular? Véase, por ejemplo, que coincidieron en el tiempo el caso de los trajes de Camps versus caso Garzón. Yo creo que comunica mal la derecha, sí. Yo creo que comunica mal. Y en estos momentos se está comunicando mal. Yo creo que Mariano Rajoy es un gran presidente, va a ser un gran presidente. Si le dejan. Si le dejan. Pero bueno, yo creo que en su intención está, y creo que, bueno, en sus primeros pasos ha introducido en la política española un factor que estábamos echando en falta, que es la sensatez. Es decir, simplemente la sensatez, el sentido común, eso que parece tan elemental, pero que no lo fue durante los 8 años de Zapatero, bueno, se está introduciendo. Pero hay un hándicap de comunicación. De todas maneras, yo que tengo algunos años más que usted, le diré que ese hándicap de la opinión, de la intelectualidad, por así decirlo, de derecha o de centro-derecha, era más acusado antes. Se ha avanzado mucho en el equilibrio. ¿Usted cree? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, en Galicia, sin duda ninguna. Pero usted, ¿por qué cree que comunica mal? ¿No contratan a los profesionales de la comunicación que deberían? ¿Tienen una mala formación política en sus cuadros dirigentes? Yo creo que hasta hace poco, al menos, yo creo que en eso el presidente Feijóo ha supuesto un cambio, ¿no? Yo creo que el presidente Feijóo comunica bien, yo creo que tiene buenos comunicadores a su alrededor, pero por lo general, y eso es un hándicap que yo le achacaría al presidente Rajoy, consideran que la comunicación es algo superfluo. O sea, hay algo importante en la mentalidad del político clásico de centro-derecha, que es pensar que la buena gestión se vende sola. Y sabemos que no es así. Y mucho menos hoy en día. Sí, necesita usted un escaparate y necesita un envoltorio. Si no lo tiene, una buena gestión puede quedar en nada. A mí no me tiene que convencer. Desde luego, puede incluso la buena gestión dejar de existir.
como si no hubiera existido, vamos. Indudablemente. La derecha presume, y así ha sido hasta ahora, además de sacar España a flote cada vez que hay un gobierno socialista y deja al país a punto del hundimiento. Los datos están ahí. Cuando gobernó Felipe González dejó más de un 21% de paro y el señor Zapatero nos ha dejado más de un 23%. Pero, ¿cuál es la diferencia, según usted, entre Aznar y Rajoy? Las diferencias básicas, claro. Bueno, porque son muy distintos. Bueno, la diferencia que hay entre un castellano y un gallego, ¿no? Sin duda. Yo creo que Aznar es un presidente churchiliano, es decir, capaz de decir eso de sangre, sudor y lágrimas y de transmitirlo y no tener ningún complejo, y así lo demostró durante, es decir, un presidente fuerte, en definitiva. Yo creo que Mariano Rajoy es más un presidente de tipo centrista, que elude el combate cuerpo a cuerpo, y en eso son distintos. La gran pregunta, que yo me anticipo a hacérmela a mí mismo, es si en estos momentos el modelo Aznar hubiera sido mejor o no. Porque la política es un arte de momentos, claro, y de tiempos. Claro. Volvamos a casa, si le parece, a Galicia. La única encuesta que hemos conocido hasta ahora, evidentemente no estamos en tiempo electoral, pero la publicó Sondaxe en La Voz de Galicia, le vuelve a dar la mayoría absoluta al Partido Popular en nuestra comunidad, pese a esos impopulares recortes, constantes recortes de todos los viernes del gobierno Rajoy. ¿Será capaz de mantener esa diferencia Alberto Núñez Feijóo hasta que acabe la legislatura? No, yo creo que sí, porque hay una gran diferencia de liderazgo, ¿no? Es decir, la gran ventaja que tiene Feijóo con respecto a sus adversarios, bueno, usted la sabe también, es la atomización absoluta de la izquierda gallega. Atomización. Se nota que es usted periodista. Sí, me suena que es usted periodista. Pues sí. Porque esa es la siguiente pregunta. Le iba a decir que no se lo están poniendo muy difícil desde la oposición. Bueno, en el BNG ya sabemos lo que ha ocurrido y el señor Vázquez, Pachi Vázquez, sigue dando bandazos. Incluso para la convocatoria de las elecciones, recuerde que recientemente criticaba al señor Feijóo por una presunta intención de adelantar las elecciones, que al final no ha sido, y al final ha acabado él pidiendo las elecciones para eludir unas primarias, probablemente. Yo creo que Galicia esto de quedar vacunado en política es muy relativo, ¿no? Porque, bueno, en Francia acaba de ganar el señor Hollande, bueno, y las experiencias socialistas en Francia, sobre todo el primer Mitterrand, como usted sabe, pues fueron desastrosas. Pero yo creo que en Galicia la experiencia bipartita fue tremenda, la experiencia tripartita del señor González Laxe fue también tremenda. Hombre, yo creo que esa idea de desunión en el gobierno, de evitar la desunión en el gobierno, va a seguir gravitando sobre la política gallega. Es decir, yo creo que un partido socialista fuerte, con un liderazgo importante, pensemos en un Paco Vázquez, por ejemplo, desligado de esa hipoteca permanente que tiene con los nacionalistas, sería un rival temible para el Partido Popular. Pero mientras ese Partido Socialista no exista, yo creo que la ventaja de una persona como Feijóo es evidente. Y esta le va a gustar. Para usted el BNG actual, ¿qué es? ¿Un mini piso de la política o el camarote de los hermanos Marx? El camarote de los hermanos Marx sin el Marx bueno, ¿no? Que sería don Carlos, que es el Marx serio. El que estudiamos. Mire, yo no tengo ninguna prevención contra el nacionalismo, es decir, yo no creo que todos los nacionalismos sean malos. Yo, que soy un lector impenitente de periódicos extranjeros, pues escucho o leo las declaraciones del líder nacionalista escocés y me parece un señor admirable. Es decir, a mí yo no tendría ningún problema, con una Escocia independiente gobernada por ese señor, porque me parece de lo más razonable, de lo más moderado y tal. Hombre, yo creo que en Galicia nos ha tocado en mala suerte un nacionalismo que no es de ese tipo. Es decir, un nacionalismo que ha alejado a mucha gente de ideas sobre Galicia como el idioma, que yo creo que son de todos. Ha intentado monopolizar símbolos que son de todos y la sociedad se ha reaccionado en contra, ¿no? Y yo creo que tienen lo que han sembrado. Creo, no sé si está usted de acuerdo, que tuvieron su momento para aprovecharse de ese contrapeso que probablemente sea necesario para Galicia, pero no pudieron hacerlo, en la época de Anxo Quintana.
Hubo un intento y yo creo que, yo le puedo decir, yo tengo una buena opinión de parte de la gestión de Anxo Quintana. Que nos concedió aquí su última entrevista como político, por cierto. Y de otra persona que usted tuvo aquí, una magnífica entrevista, que es Teresa Taguas, ¿no? Es decir, yo creo que fueron dos personas que intentaron revitalizar el nacionalismo, crear un nacionalismo amable. Es que los que hemos convivido con personas como García Sabel, como Ramón Piñeiro, como Carlos Casares, echamos de menos ese nacionalismo grato, ese galleguismo amable, simpático, acogedor, en el que uno se sentía identificado automáticamente. Y que tiene que ver más con la idiosincrasia del gallego, ¿no? Indudablemente. Es que yo creo que el nacionalismo gallego es lo menos gallego que hay en Galicia, ¿no? Hablemos, si le parece, de su trabajo. Le voy a ser absolutamente sincero. Siempre me ha llamado la atención que mientras unos nos pasábamos el día entero en la redacción de un medio de comunicación, le llamásemos a usted por la noche, por ejemplo, cuando era usted comentarista de la cadena COPE en Galicia, y nos ofreciese un ángulo de visión de las noticias que no se nos había ocurrido ni por asomo. ¿Eso cómo se hace? ¿Se aprende? Porque claro, uno está todavía en fase de aprender, naturalmente. Bueno, yo durante muchos años trabajé en una redacción, por cierto, durante muchos años en la misma mesa que el actual director de La Voz de Galicia, Vilela. Yo creo que el principal problema que tenemos los periodistas es el aislamiento en una cápsula profesional llamada redacción. Yo creo que la redacción es nociva para el periodismo. Le parecerá una opinión heterodoxa, pero yo lo creo así, ¿no? No, probablemente la comparto, sí. Yo creo que la idea clásica de redacción, sobre todo cuando además está en polígonos, como suele suceder ahora con los grandes rotativos, yo creo que esa es nociva para el periodismo y hace que muchos periodistas pierdan perspectiva, ¿no? O sea, que su truco era que estaba en la calle mientras nosotros teníamos que estar en la redacción. El truco es saber escuchar a la gente. Yo creo que si eres capaz de escuchar a la gente, primero eso, y después no eres vanidoso, tienes mucho ganado en esta profesión. Sobre todo, no ser vanidoso, ¿eh? Eso es fundamental. Usted hizo pruebas en su momento, estuvo a punto de presentar el telediario de Televisión Española en la etapa en la que José María Calviño fue director general, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no lo hizo? Pues además coincidí con Concha García Campoy, a la que le deseo, por cierto, que se recupere. Que se recupere pronto. Por supuesto. Pues mire usted, Madrid se me caía encima, es decir, yo no me veía en Madrid, yo me veía como un provinciano, como lo que sigo siendo, y Madrid mucha honra, ¿no? A mucha honra, y Madrid se me quedaba muy grande, ¿no? Quizá perdí una oportunidad, pero bueno, gané otras. ¿Pero se ha imaginado usted alguna vez cómo podría haber sido su carrera con un Carlos Luis Rodríguez presentando primero el telediario y luego, naturalmente, me imagino que otro tipo de programas conforme avanzase su carrera profesional? La verdad es que no lo pensé, don Pablo. Es decir, yo estoy muy contento de haber elegido otro camino y ya le digo, yo creo que el mundo periodístico de Madrid, bueno, fue una experiencia muy breve porque fueron unas pruebas, bueno, unos meses, pero ya en aquel entonces era una selva. Probablemente usted no hubiese podido seguir practicando kickboxing, ¿no? Posiblemente. O podía haber llegado a ser campeón, de Madrid. Usted, ¿no? Don Carlos Luis Rodríguez, ha sido un placer que haya estado con nosotros. Le veremos en Foro Aberto, en la Televisión de Galicia. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes ya saben que tienen con nosotros una cita aquí todos los días, de lunes a jueves, concretamente a las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.